El día de hoy les traemos un video muy interesante. Donde les hablaremos un poco sobre las culturas mesoamericanas. Las principales culturas mesoamericanas eran la teotihuacana, olmeca, zapoteca, maya, tolteca, mixteca y mexica. Ahora empezaremos por la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana fue una de las muchas civilizaciones precolombinas mesoamericanas, que hizo vida entre los siglos I a.C. y 8 después de Cristo en el territorio del actual México, específicamente en la zona aledaña a los restos de la ciudad de Teotihuacán, al noreste del Valle Mexicano. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica, y también representan una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Los zapotecas fueron una civilización que se desarrolló en la región de Oaxaca, actual México, entre los años 250 y 800 a.C. Estos se caracterizaron por poseer gran influencia sobre otras grandes civilizaciones de Mesoamérica, tal como la cultura maya y azteca. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló principalmente en México, en Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras, y El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros. La cultura tolteca es una de las culturas precolombinas de Mesoamérica del periodo posclásico. Su lengua era el náhuatl, la misma lengua que domina en el norte de Altiplano, México. Entre los siglos X y XII, esta ciudad es célebre por sus singulares estatuas de piedra llamadas Atlantes. La cultura mixteca fue una cultura arqueológica prehispánica correspondiente a los antecesores del pueblo mixteco. Se autodenominaban Ñu Sabi, que significa gente o pueblo de la lluvia. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que formó una rica y compleja tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica, filosófica y artística, aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. Este fue solo un pequeño resumen de las culturas. Ahora les diremos cosas específicas de ellas. Empecemos por la tecnología. Los teotihuacanos construyeron canchas para el juego de pelota, o tlachtli, como ellos lo llamaban, y en un mural de Tepantitla se encuentra una representación de este juego. Este se jugaba entre dos equipos de 7 jugadores, que se colocaban en la parte central de la cancha, los cuales lanzaban pases con una pelota. Los olmecas tuvieron gran influencia en el desarrollo de la escritura maya y el sistema de notación vigesimal para la numeración, ya que se integraba el principio aditivo y el valor posicional. Esta cultura también desarrolló un calendario, la escritura y la epigrafía. Los zapotecas. Esta cultura desarrolló un calendario, la escritura y la epigrafía. Los zapotecas tuvieron desarrollos científicos y tecnológicos, como un sistema de escritura que combinaba en parte ideográfico y en parte fonético. Igualmente son conocidos por su gran construcción de Monte Albán. Los mayas fueron los primeros en inventar un telescopio. Predijeron el movimiento del Sol, los ciclos de la Luna y los movimientos de algunos planetas y constelaciones. Conocían la periodicidad de los eclipses gracias a fórmulas, las que escribieron en monumentos de piedra. Los mixtecas contaban con una notable tecnología agrícola, que incluye la ampliación y uso del gran sistema de terrazas Coyu, un patrón económico de mercados regionales abastecido por un comercio de mayores distancias, pues a partir del posclásico. Basados en su cosmovisión, los mexicas hicieron sus construcciones, decoraciones y ornamentos. Rafael Barquero señaló que la tecnología constructiva de los mexicas estaba al nivel de otras civilizaciones, y que ejemplo de ello fue la ingeniería hidráulica que funcionaba. Ahora hablaremos de algunos aspectos culturales de cada una de las culturas. El politeísmo, todas las religiones adoraban a diversos dioses, aunque algunas priorizaban una deidad en particular, como la serpiente emplumada por los olmecas. Los animales eran considerados dioses. Todas las regiones empleaban al menos una imagen de un animal para representar a algunos de sus dioses. La casta sacerdotal. En todas las religiones existía un grupo privilegiado que controlaba los rituales religiosos, la escritura y el calendario. Los sacrificios. En todas las regiones se practicaban diversos sacrificios humanos para dar como ofrenda a los dioses. Ahora les diremos algunos aportes de las culturas mesoamericanas. El sistema de escritura. Los primeros en desarrollar un sistema de escritura fueron los olmecas. Se denominó glifos, que consistían de símbolos que representaban un concepto. El calendario. El primer calendario sagrado de 260 días fue creado por los olmecas. Resultó una gran influencia para el calendario maya. La arquitectura. Los conocimientos de matemáticas y de astrología de las diferentes civilizaciones mesoamericanas permitieron convertir las aldeas en ciudades monumentales. Las pirámides.
Los conocimientos en arquitectura alcanzaron su máxima expresión con las pirámides. Cumplían diversas funciones como centros ceremoniales o puntos de conexión en el mundo sobrenatural. Ahora hablaremos sobre cómo utilizaban la química en esa época. Sabían trabajar el oro y la plata, materiales nativos, que emplearon en la joyería y ornato. También conocían el cobre y el estaño, así como el plomo y el mercurio. Los pueblos indígenas tenían conocimientos sobre el uso y la obtención de sales. Sus conocimientos de colorantes y tintorerías estaban muy avanzados. La metalurgia parece haber llegado tarde a México, evidentemente no antes del siglo X, o tal vez del siglo XI después de Cristo. Los metales conocidos y utilizados por las diversas culturas mesoamericanas eran solamente el oro, la plata, el cobre, el plomo y el estaño. El taquesquite fue utilizado por los antiguos mexicanos como detergente alquilizante ligero, para facilitar la cocción de legumbres y para la condimentación de alimentos con sal. Las civilizaciones antiguas ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento de la transformación de la materia, y algunas servirían de base a los primeros estudios de la química. Las matemáticas le sirvieron a los pioneros de la escritura en Mesoamérica para desarrollar un calendario que le permitiría medir el tiempo, lo que a su vez abrió las puertas para conocer no solo los actos astronómicos futuros, sino calcular los eventos históricos pasados. La medicina tradicional indígena se utiliza ancestralmente en la población mesoamericana. Tanto en áreas urbanas como rurales, constituye un recurso fundamental para la atención a la salud y un elemento básico de afirmación cultural. Así se dividían los grupos sociales en las culturas mesoamericanas. En términos generales, se distinguen en las civilizaciones mesoamericanas tres grupos sociales principales: la clase gobernante, los nobles y la gente común. Dentro de algunas sociedades sobresalen los comerciantes y artesanos como una clase social distintiva. Una parte de su alimentación la conseguían con la caza de grandes mamíferos del periodo glacial, especialmente mamuts y el bisonte primitivo. Para la caza disponían de artefactos especiales y posiblemente de técnicas también especiales. El armamento mesoamericano era muy peculiar y único en todo el orbe. Las materias primas básicas eran la madera y la obsidiana para las armas ofensivas y el algodón y la madera para las defensivas. Estas son algunas costumbres que aún se siguen manteniendo en la actualidad: el Día de los Muertos, el viaje de los huicholes al desierto, danzantes aztecas del Zócalo. En conclusión, las culturas mesoamericanas han sido gran parte de la historia de nuestro país. Y gracias a ellos hemos podido ir evolucionando al paso del tiempo. Y bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por su atención. Esperamos que ahora sepan un poco más sobre cómo fueron las culturas mesoamericanas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.